te atreves a escuchar la historia de una mujer que, bajo el impecable reflejo de la moral y la fidelidad, esconde un deseo ardiente, indomable, prohibido, una pasión tan intensa que hierve bajo cada sonrisa correcta, bajo cada palabra medida. No es una caída, es un incendio vestido de virtud. Si quieres conocer los límites de la lealtad, prepárate para verlos arder. Nunca fui el tipo de mujer que busca problemas. Siempre hice lo correcto. Fui una buena hija, luego una buena esposa y después una buena madre. Tenía una vida que muchas mujeres considerarían ideal, un esposo atento, 2 hijos sanos, una casa ordenada en un barrio tranquilo y una rutina pulida por los años. No faltaba nada, y sin embargo, en algún punto comencé a sentir que todo me quedaba demasiado justo, como un vestido hermoso que alguna vez amé pero que ya no me deja respirar. Atlas, mi esposo, es psicólogo, es amable, paciente, considerado. Nunca ha alzado la voz, nunca ha olvidado un aniversario. Es el tipo de hombre que escucha más de lo que habla, que siempre pregunta si quiero un té caliente cuando me ve cansada. Su forma de amar es cálida, correcta, cómoda. Lo quise a veces, siento que aún lo quiero, pero con los años. Su amor se volvió como una manta limpia cubre, pero no abriga. Me acostumbré tanto a su constancia que dejé de notar mis propias ausencias. Lo empecé a sentir en los pequeños espacios, en las mañanas en que el silencio entre nosotros duraba un poco más de la cuenta, en los almuerzos donde hablábamos solo de tareas escolares y listas del supermercado, en las noches donde él se dormía apenas apagaba la luz. Yo me quedaba con los ojos abiertos, mirando el techo como si esperara algo que no llegaba. Al principio lo atribuía al cansancio, ser madre, trabajar, cuidar de todo. ¿Qué más podía hacer una tarde cualquiera, mientras esperaba a River fuera del colegio? Abrí Instagram sin pensar. Un video comenzó solo. Una mujer joven hablaba a cámara con voz suave y segura. No dejes que el matrimonio apague tu fuego. Eres una diosa. Actúa como tal. Reí por lo bajo. Qué tontería. Pensé, pero no lo cerré. Lo vi 2 veces, luego 3. Me sentí estúpida. Me sentí vacía. Apagué el teléfono y lo metí al fondo de mi bolso, como si escondiera algo sucio. Esa noche, frente al espejo del baño, me miré como si no supiera muy bien quién era la mujer que tenía enfrente. No me veía mal, pero no me sentía viva. Había algo en mis ojos, un brillo opaco, una duda leve que no recordaba haber visto antes. Atlas entró, me abrazó por detrás y murmuró que el cereal se había acabado. Asentí sin pensar. Su voz me sonó lejana, como si viniera desde una casa vecina. Al día siguiente, Chloe, mi mejor amiga, me arrastró a una inauguración de diseño en una galería del centro. Al principio no tenía ganas. Me puse un vestido suelto, unos pendientes que no usaba desde hacía años. Me maquillé apenas. No esperaba nada, solo pasar el rato y volver a casa. La galería era pequeña, con luces suaves y copas de vino blanco sobre mesas flotantes. Me separé de Chloe unos minutos para mirar una instalación hecha de luces, espejos y ramas secas. Entonces lo noté. A un lado, un hombre se detuvo, también mirando. No me habló, observó en silencio. Y luego, sin mirarme siquiera, dijo en voz baja: lo bello no es lo que brilla, es lo que uno no puede dejar de mirar. Su tono no fue coqueto ni impostado, fue sincero. Me giré. Él apenas sonrió. Llevaba camisa negra, la barba levemente crecida, y una expresión imposible de leer. No dije nada, él tampoco, solo intercambiamos una mirada breve, y después se alejó, sin presentarse, sin dejar a rastro, pero algo. En ese brevísimo encuentro, se quedó conmigo, esa noche. No pasó nada, o al menos, eso me dije. Me lavé la cara, apagué las luces, puse la alarma. Atlas ya estaba en la cama, leyendo uno de sus libros. Me metí bajo las sábanas, apoyé la frente en su espalda y cerré los ojos. Todo estaba como siempre: calor, silencio, familiaridad. Y sin embargo, justo antes de quedarme dormida, sentí un pequeño cosquilleo, una alteración mínima en el orden de las cosas. Lo dejé pasar,
como se deja pasar un pensamiento absurdo justo antes del sueño. Pasaron los días y todo siguió como siempre, o al menos eso parecía. Los niños se levantaban a la misma hora. Atlas preparaba café, yo revisaba correos mientras hacía trenzas a Nova o limpiaba pintura del uniforme de River. Los jueves íbamos al mercado. Los sábados pedíamos sushi y veíamos películas que casi nunca terminábamos despiertos. Nada había cambiado. Y sin embargo, empecé a notar que pensaba en aquel hombre más veces de las que me parecía razonable, no con deseo, ni con fantasía, solo con una especie de curiosidad, como si fuera un personaje secundario de una película que me había quedado sin final. No sabía su nombre, no lo busqué, no le dije a Chloe, no le conté a nadie, pero lo recordaba, y eso me molestaba. Un miércoles, mientras hacía fila para comprar café. Escuché mi nombre pronunciado con una naturalidad que me descolocó. Me giré y lo vi. Era él, el hombre de la galería. Esta vez vestía más simple. Camiseta blanca, gafas de sol colgando, una libreta en la mano. Me saludó como si fuera lo más normal del mundo. Siena, ¿verdad? Dijo. Asentí. Apenas. No sabía si estaba más sorprendida por el hecho de que recordara mi nombre, o por lo fácil que me resultó sonreírle. Hablamos unos minutos. Nada importante. Me contó que estaba trabajando en una campaña para una marca de diseño urbano. Yo, sin pensarlo demasiado, le comenté que un cliente me había pedido rehacer el mismo baño por tercera vez. Él se encogió de hombros. Quizás no sabe lo que quiere, y no sé por qué respondí, o lo sabe, pero no se atreve a pedirlo. Ahí me miró. No fue una mirada intensa ni prolongada, pero algo en ella me dejó inquieta, como si esa conversación, tan banal, escondiera algo más. Cuando me entregaron el café, me despedí. Ya me había dado la vuelta cuando escuché, casi en un murmullo: «Te ves mejor con el cabello suelto». No lo dijo con tono seductor. Ni siquiera me miraba cuando lo dijo. Pero esa frase, pequeña, exacta, se quedó flotando conmigo todo el camino de vuelta a muda a casa, en casa, mientras guardaba las bolsas del mercado. Me descubrí soltándome el cabello frente al espejo de la cocina. Lo até enseguida, pero ya estaba hecho. No dije nada esa noche, tampoco la siguiente, pero cada vez que Atlas me hablaba sobre sus pacientes, o me pedía la toalla, o me preguntaba si quería ver una serie nueva, yo sentía, apenas por un segundo, una distancia invisible entre él y yo, como si alguien hubiese movido la línea que separa lo cotidiano de lo incierto, solo 1 milímetro, pero suficiente para que se notara cuando llovía. No fue inmediato, no hubo un salto brusco, ni un momento en que dijera, aquí empezó todo. Fue más como una pendiente suave, tan sutil que no sabes que estás bajando hasta que es demasiado tarde para subir sin esfuerzo. No lo busqué, al menos no al principio, pero después del encuentro en el café, empecé a ir más seguido a esa zona. Tenía excusas: recoger una muestra de tela, comprar pan en una panadería más artesanal, tomar un café donde el grano era tostado en origen. Excusas ridículas. Si soy honesta conmigo misma, él no siempre estaba ahí, pero cuando aparecía, parecía tan casual, tan naturalmente ubicado en el mundo, como si lo nuestro sea lo que fuera formara parte del paisaje y no del pecado. No me pedía nada, no me sugería nada, solo hablaba conmigo como si el resto del mundo no importara por unos minutos. Yo no me sentía deseada, me sentía despierta, y eso, en cierta forma, era peor. Una vez me encontró mirando una vidriera sin prestar atención real a lo que había dentro. Me saludó con un gesto de la cabeza y se quedó a mi lado. Me dijo, casi en voz baja, sin mirarme: cuando uno mira demasiado tiempo, lo que no necesita, a veces descubre lo que le falta. No supe qué contestar. Fingí no haberlo escuchado, pero mi cuerpo reaccionó como si me hubiera tocado. Me temblaron las yemas de los dedos. Sentí calor en la base del cuello, el tipo de cosas que hace años no me pasaban. Atlas no notaba nada, o eso quería pensar. Seguía con su rutina impecable, su voz pausada, su manera de doblar la ropa como si todo en la vida pudiera organizarse con paciencia y buenos pliegues. Yo seguía en la mía, madre atenta, esposa eficiente, mujer sin secretos, pero empezaron a pasar cosas pequeñas. Me sorprendí eligiendo ropa que hacía tiempo no usaba.
colores que me decían algo distinto, labiales que no eran para Zoom ni para reuniones escolares, pequeñas rebeliones estéticas que disfrazaba como casualidad. Una tarde, me pidió que lo acompañara a ver una muestra emergente. Dijo que habría artistas jóvenes, espacios abiertos, música suave. Dudé, me escuché decir que no podía, que tenía que recoger a los niños. Él asintió con naturalidad. No insistió, pero antes de irse, me miró con una media sonrisa. No pasa nada, pero si alguna vez quieres desaparecer un par de horas sin tener que dar explicaciones, ya sabes dónde encontrarme. No fui, no esa vez, pero esa noche, en la cama, con la luz apagada y el silencio habitual entre nosotros. Me encontré imaginando cómo habría sido si hubiera dicho que sí. Un viernes, me lo crucé saliendo de una galería. Me saludó con la misma sonrisa tranquila de siempre. Yo venía con bolsas del supermercado, el cabello atado, la ropa sin planchar. Aún así, me dijo, hoy caminas distinto. Me reí, sin entender. Distinto como él se encogió de hombros, como si no necesitara explicar nada, como si supieras que te estaban mirando. Me ruboricé, pero no dije nada. Caminamos unos metros juntos. Me ofreció llevarme las bolsas, y cuando le dije que no hacía falta, respondió con un gesto simple. Me quitó una de las bolsas sin esperar aprobación, como si ya fuera parte de mis días. Esa noche, mientras guardaba el cuaderno rojo que él me había dado, ese objeto pequeño y aparentemente inocente, Atlas apareció detrás de mí en la cocina. Me abrazó sin decir palabra, con ese tipo de ternura silenciosa que nunca exige respuesta. Me preguntó si quería que preparara pasta con albahaca, como en nuestra primera cita. Dije que sí, y cocinó mientras yo ponía la mesa. Se movía por la cocina con confianza, sabiendo dónde está todo, sabiendo que me gusta. No necesitaba preguntarme nada porque me conocía. Después de cenar, mientras los niños veían una película, lavó los platos sin que yo se lo pidiera. Luego me alcanzó una copa de vino y dijo que le gustaba verme así, con las mejillas rosadas y el cabello suelto. Me besó la frente y yo sonreí. Sonreí con la culpa doliéndome detrás de los dientes, porque justo esa tarde, otra mano me había dado una flor seca, con menos palabras, pero el mismo efecto. Más tarde, en la cama, Atlas me abrazó como siempre, su cuerpo cálido, predecible, amado. Apoyé la frente en su espalda y cerré los ojos. No estoy haciendo nada malo. Pensé por enésima vez. Todavía no, pero cada día que pasaba, me costaba un poco más creerlo. El domingo, Atlas preparó waffles. Usó la receta con vainilla que solo saca en ocasiones especiales y puso los frutos rojos en forma de corazón, como cuando estábamos recién casados. Nova hizo una tarjeta de papel para dejar sobre mi plato. Mamá, eres arte. Me reí. Era un buen día. Atlas me tomó una foto mientras reía. Dijo que quería guardar momentos así. Lo besé en la mejilla. Sentí ternura. Sentí algo muy parecido a la gratitud, pero también sentí que estaba representando un papel que me sabía de memoria. El lunes, antes de salir. Abrí el armario y me quedé un rato más de lo habitual. No sabía exactamente qué buscaba, pero no era el conjunto habitual de jeans y blusa cómoda. Terminé eligiendo un vestido de tela ligera que hacía tiempo no usaba. Me apliqué un perfume que estaba al fondo del estante, uno que solía usar cuando salía por las noches, cuando todavía me arreglaba por placer y no por protocolo. Me miré al espejo y solté el cabello. Dudé. Estuve a punto de volver a atarlo, pero no lo hice. Dije que una clienta había cambiado el plano y necesitaba hacer una última visita. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Caminé por la zona donde a veces lo encontraba. Llevaba el vestido suelto, el cabello suelto, y algo en mi forma de andar era distinto. No lo hacía para él. Me repetía eso. No lo hacía para nadie. Pero cuando lo vi sentado en la mesa del fondo del café, y su mirada se detuvo en mí apenas un segundo más de lo habitual, supe que sí lo había hecho para algo. Para eso, nos sentamos. Compartimos un croissant. Me pasó la servilleta sin que se la pidiera. Justo cuando una gota de mermelada amenazaba con mancharme el dedo. «Viniste vestida de viento», murmuró. Me reí. Suave, bajando la vista. Sentí cómo el rubor me subía desde el pecho al rostro
Era ridículo que una frase tan tonta me hiciera sentir así, pero no era la frase, era como la decía, como si hablara con alguien que valía la pena mirar lento. Al despedirnos, él dijo: «No tienes que explicar nada». No aún. Me fui sin responder. En el taxi, me toqué el cuello, justo donde él había fijado la vista. Me sentí bonita, no por el vestido, no por el perfume, por cómo me había mirado, por cómo yo me había sentido al caminar hacia él. Esa noche, Atlas quiso ver una película juntos. Yo estaba más callada de lo habitual. Él se acercó mientras preparaba el té. Me abrazó por detrás y me miró con una sonrisa suave. «Días como hoy. Te ves más linda que de costumbre», dijo. No lo dijo con segundas intenciones. No fue una estrategia. Fue solo un comentario cariñoso, uno de esos que una debería guardar con ternura. Y aún así, me tensé. Sentí como si me hubieran descubierto, como si sus palabras tan inocentes hubieran tocado un punto que yo misma no quería mirar. Me forcé a sonreír, como si no pasara nada. Le besé la mejilla. Murmuré algo como «gracias, amor», y seguí sirviendo el té, pero mientras lo escuchaba hablar de la película, con su voz tranquila, su cuerpo cerca, su mano jugando con la mía sin pensar, yo solo podía pensar en otra voz, en otra mirada, en otro momento, y aunque me repetía una vez más que no había hecho nada malo, esa frase suya seguía resonando dentro de mí. «Te ves más linda que de costumbre», y yo lo sabía. Sabía por qué. Volvimos a coincidir, esta vez frente a una pequeña exposición al aire libre, casi escondida entre edificios de ladrillo. Me había llegado una invitación por correo, una de esas cadenas que nunca leo, y algo en mí, algo que no quería nombrar, me empujó a ir. Me puse una blusa blanca que casi no usaba porque se arrugaba fácil, pero me gustaba cómo caía sobre los hombros, un poco de color en los labios, un anillo fino que llevaba en el cajón, nada exagerado, pero sí elegido. Estaba ahí, apoyado contra una pared, con las manos en los bolsillos, leyendo un cartel como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me vio, no se sorprendió, como si hubiera sabido que iría, como si yo también lo hubiera sabido. Nos acercamos caminando, no nos saludamos con palabras, solo con una mirada larga. Caminamos juntos por el pasillo de fotografías sin decir mucho, cada tanto. Él señalaba una imagen, me miraba y decía cosas como: «Esto tiene tu color» o «Esa sombra se parece a ti». Yo reía, bajito, y no sabía si estaba coqueteando o simplemente viendo partes de mí que ya nadie miraba. En un momento, nos detuvimos frente a una obra hecha con luces que se reflejaban en espejos suspendidos. Me incliné ligeramente para observar el ángulo desde un punto más bajo, y él se acercó detrás de mí. No fue un gesto torpe, no fue invasivo, fue sutil, natural, como si el espacio entre nosotros se hubiera evaporado sin aviso. Sentí su mano rozar mi brazo, solo un roce, solo los dedos deslizándose desde mi codo hasta la muñeca. Muy lento, como si limpiara algo invisible, como si su piel estuviera preguntando: «Aquí es», y mi cuerpo, sin pedir permiso. Dijo que sí. No dije nada. Él tampoco. Nos quedamos mirando el reflejo distorsionado en el espejo, como si fuera más fácil mirar una versión deformada de nosotros que enfrentarnos a lo real. Después de eso, salimos del lugar. La tarde ya caía. El aire era más frío. Me ofreció su abrigo. Dije que no, que estaba bien. Me lo puso igual, sin insistir, sin mirarme, solo lo hizo. Me envolvió en él con una suavidad que no recordaba haber sentido hace años. Esa noche, al volver a casa, la cena estaba lista. Atlas había cocinado su especialidad, sopa tailandesa con jengibre. Los niños ya estaban bañados. La casa olía a hogar, a estabilidad. Me besó en la mejilla y me preguntó si todo había salido bien. Dije que sí. Muy bien. Nos sentamos a cenar. Conversamos de cosas simples. Todo estaba perfecto, pero yo, debajo del abrigo de lana que aún llevaba puesto, todavía sentía en la piel el recorrido exacto de esos dedos que me tocaron sin poseerme, y supe, en lo más hondo de mí, que no era solo un roce, era una grieta. Pasaron 2 días sin verlo, 2 días de silencio, de rutina, de cenas en familia y risas que sonaban reales, pero no alcanzaban, cada tanto.
Me sorprendía tocándome la muñeca, como si aún pudiera recordar el calor de su mano. No era un recuerdo erótico, era otra cosa, algo más íntimo, más peligroso. El miércoles. Inventé una reunión. Le dije a Atlas que necesitaba revisar unas muestras de materiales con una clienta exigente. Él no preguntó nada. Me deseó suerte. Me ofreció llevarme si llovía. Lo besé en la mejilla y me odié un poco por lo fácil que era mentirle. No había quedado con Jet. No habíamos intercambiado mensajes. Pero fui al mismo café. A la misma hora. Me senté junto a la ventana. Pedí un café con leche. Y esperé, como quien no espera. Y cuando lo vi cruzar la calle, con esa calma suya que parecía reírse del tiempo, sentí que algo dentro de mí se apretaba como si acabara de cometer un delito. Él me vio y se acercó. Sonrió, pero no dijo nada. Se sentó frente a mí y deslizó sus dedos por la taza caliente que había pedido para él. Me miró, largo, sin decir palabra. No fue pues incómodo, fue denso, como si nuestras respiraciones estuvieran midiendo el momento exacto en que todo se iba a romper. Fui yo quien habló primero. Le pregunté cómo había estado, como si esa fuera la parte más importante de vernos. Me dijo que había pensado en mí el lunes, cuando vio a una mujer en la calle usando un pañuelo rojo parecido al mío. No era tan tú como tú, murmuró. No supe si reír o mirar a otro lado, pero me quedé sentada, bebiendo mi café, preguntándole por su libreta, por las fotos que estaba tomando últimamente, por cualquier cosa que no sonara como me estoy cayendo. Cuando nos despedimos, salimos del café caminando uno al lado del otro. La calle estaba medio vacía, el sol bajaba, hacía un poco de frío. Esta vez, cuando nuestras manos se rozaron al caminar, no retiré la mía, la dejé ahí, lo miré, él también me miró, y entre nosotros no pasó nada visible, pero pasó todo. Llegué a casa con las mejillas encendidas. Atlas me esperaba con una copa de vino. Hoy estás radiante, dijo, y yo sonreí, porque sí, porque tenía razón, porque estaba empezando a ser alguien más, alguien que se estaba yendo sin moverse. No planeé hacerlo, no tenía ninguna intención concreta, solo era una tarde más, una de esas que disfrazo de coincidencia. Me crucé con él frente a una librería del centro. Yo había dicho que iba de paso, pero en realidad me vestí sabiendo que podría encontrarlo. Blusa blanca de tela delgada, un poco de rubor, y perfume en la clavícula. Como antes, él estaba ahí, se apoyaba en la vidriera. Hojeando un libro, me vio. Sonrió como si el tiempo no existiera. Dijo algo como, «Estás cada vez más puntual para lo inesperado». Reí, y entramos juntos, dentro. Olía a papel húmedo y a promesas viejas. Caminamos sin rumbo entre los estantes. Me mostró un libro de poesía. Leí unas líneas. Fingí atención, pero todo mi cuerpo estaba atento a otra cosa a su proximidad. El modo en que me miraba de reojo, la manera en que callaba. Y aún así decía demasiado. En un momento, me apartó con suavidad un mechón de cabello. Sus dedos rozaron mi mejilla, y sin pensarlo, sin pedir permiso, me acerqué y lo besé. Fue rápido, preciso, el tipo de beso que no se ensaya, uno que nace solo cuando se ha reprimido demasiado. Me alejé un poco. Apenas sentí el corazón golpeando fuerte bajo el pecho. El aire a nuestro alrededor se volvió más espeso, más cargado. No dijimos nada, pero ya no éramos los mismos. Salimos justo cuando la lluvia empezaba a caer. Al principio era leve, luego más intensa. Corrimos buscando refugio bajo un toldo transparente que no cubría del todo. Ambos estábamos empapados. El agua resbalaba por mi cuello, por mi espalda. Su camisa se pegaba al cuerpo. Mi blusa delineaba cada parte de mí que había olvidado mostrar. Me temblaban los dedos, de frío, de algo más. Él me miró, fijamente. Levantó una mano y, con la yema de sus dedos, atrapó una gota que bajaba por mi mejilla. Su voz fue un susurro bajo el estruendo de la lluvia. Dime que pare. Y me detengo. No respondí, no porque no pudiera, sino porque, en el fondo, no quería. Mis ojos lo buscaron, sin miedo, sin defensa, solo verdad. Entonces dijo, más bajo aún, pero si te quedas en silencio, voy a pensar que quieres que pase. Y yo me quedé en silencio. Me besó, esta vez más largo, más lento,
más inevitable. Ya no había vuelta atrás. Sentí su mano en mi cintura. El mundo mojado desapareciendo a nuestro alrededor. La lluvia nos lavaba por fuera, pero por dentro algo ardía. Esa noche, al volver a casa, Atlas me estaba esperando con una copa de vino. Me sonrió, me rodeó los hombros con una toalla seca y dijo: «Hoy estás radiante». Lo miré. Quise decirle algo, algo tierno, algo real, pero no me salió ninguna palabra. Durante la cena, me sirvió más sopa sin preguntarme. Me preguntó si la clienta había quedado conforme. Asentí. Él me creyó. Después, me abrazó mientras lavábamos los platos. Me dijo que últimamente parecía más feliz. «Como si volvieras a ti», murmuró. Yo bajé la cabeza. Y por primera vez, no supe si eso era algo bueno. No sé si fue el cambio de temperatura, la lluvia, o simplemente mi propio cuerpo castigándome. Pero esa noche, el calor me subió desde la nuca hasta la frente. Lento y denso, me desperté a media madrugada empapada en sudor, con la garganta cerrada y la piel ardiendo. Me sentía débil, vacía, como si la fiebre fuera la forma de mi cuerpo de confesar lo que mi boca no se atrevía. Atlas se despertó antes que yo al notar que temblaba bajo las sábanas. Me tocó la frente y enseguida fue por un termómetro, una toalla húmeda, agua fría. Su voz fue suave, cálida, familiar, tranquila. «Amor, estás con fiebre. No te preocupes. Yo me encargo». Y lo hizo. Me cuidó como si nada más importara. Canceló todas sus sesiones del día. Se quedó en casa trayéndome infusiones, cambiándome las compresas, tomando mi mano entre las suyas para ayudarme a dormir. Me acariciaba el cabello con delicadeza, murmurando cosas pequeñas, tranquilizadoras, como quien sostiene algo muy frágil y precioso. Me preparó sopa, me ayudó a sentarme, me arropó cuando tiritaba, y yo no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Lo miraba mientras me cuidaba y me preguntaba: ¿cómo se le hace esto a alguien que te ama así? En un momento, mientras me colocaba una nueva toalla fría en la frente, sonrió y dijo: «Me gusta cuidar de ti. Siempre lo haré». Yo asentí. Le devolví la sonrisa, pero sentí que las lágrimas me subían por detrás de los ojos. Y no eran por la fiebre. Me sentí amada y también profundamente indigna. No tenía derechos a su ternura, no después de quedarme en silencio, no después de besar a otro, pero ahí estaba él, siendo todo lo que siempre había sido, y yo, envuelta en sus cuidados. Pensaba en otra mano, otro roce, otro calor, cuando se durmió en la silla junto a la cama, con la cabeza inclinada hacia un costado. Lo observé largo rato, su rostro tranquilo, su respiración constante, el hombre que elegí, el que me eligió, y en ese silencio nocturno me hice una promesa que ya sonaba hueca incluso al pensarla. Esto no volverá a pasar. La fiebre bajó al segundo día, el cuerpo volvió a su temperatura, pero algo dentro de mí seguía ardiendo. Atlas había sido impecable, dulce, constante, entregado. Durante todo el tiempo no mostró una sola queja, no preguntó por mi mal humor, ni por mis silencios prolongados. Solo estuvo, y sin embargo, cuando por fin me sentí mejor, lo primero que pensé fue: tengo que salir. Dije que necesitaba aire, que la casa me asfixiaba, que necesitaba caminar un poco, sentir el mundo de nuevo. Atlas me abrazó antes de irme. «Ve despacio, no te esfuerces». Yo asentí, y por dentro sabía que iba a hacer justo lo contrario. No lo llamé a Jet, no le escribí, no le mandé ninguna señal, solo caminé, pero mis pies sabían el camino, como si el deseo también tuviera memoria muscular. Terminé en el mismo café, a la misma hora, en la misma mesa junto a la ventana, como si el tiempo no hubiera pasado. Él entró 10 minutos después, como si también supiera, como si nuestro pulso compartido hubiera dictado el momento exacto. No hablamos al principio, solo nos miramos. Me preguntó cómo me sentía. Dije que mejor. Él asintió. Me ofreció un sorbo de su café. Lo probé. Ahí fue donde todo volvió. Ese calor en el pecho, esa forma en que me observaba sin desviar la mirada, ese silencio denso que no era incómodo, era intensamente vivo. «Estuviste enferma», dijo. «Sí, y ahora
Ahora estoy peor, porque me siento viva. Nos miramos. No había sonrisas, solo verdad, cruda, hermosa, incómoda. Él se inclinó, solo un poco, suficiente para que mi mano buscara la suya. Nuestros dedos se entrelazaron. Esta vez, yo no temblé. Me apoyé contra su hombro, no como quien se esconde, sino como quien se permite caer. Solo un rato más. Susurré. Solo un rato, repitió él, y ambos sabíamos que era mentira. Traicioné a mi esposo, con todas las partes de mí que él más amaba, pero no puedo escapar de ello. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.